En el pueblo de Teapa, Tabasco, donde el calor se quedaba pegado al cuerpo como una segunda piel y las palmas parecían susurrar secretos antiguos, la vida se movía despacio, casi con pereza. Flavio, hombre de pocas palabras y manos curtidas, era conocido por levantar paredes firmes y no meterse en asuntos ajenos. Sus días se iban entre mezcla, sol y sudor. Su regreso, siempre al caer la tarde, era como el canto de un gallo, predecible y necesario. Vivía con Camila en una casita que él mismo levantó con paciencia. Las paredes aún tenían marcas de sus dedos, y cada ladrillo guardaba un esfuerzo. El jardín, aunque pequeño, florecía bajo su cuidado, y las gallinas caminaban libres, picoteando la tierra. Camila era ordenada, discreta, y tenía una mirada que muchos evitaban sostener por mucho tiempo. Desde hacía meses, algo dentro de ella se revolvía. No sabía si era tristeza, celos o presentimiento, pero había noches en que despertaba sin razón, con el corazón acelerado. Alejandro, el hijo de Flavio, vivía con su madre, Roberta, la expareja, en otro lado del pueblo. El niño venía los fines de semana con pasos tímidos y la mirada inquieta. Camila lo trataba con cariño, aunque no era suyo. Lo vestía, lo alimentaba, le hablaba suave. Aquella tarde, sin aviso, Roberta llegó. Su silueta apareció entre los rayos anaranjados del atardecer, con el niño de la mano y una sonrisa apretada. «Vengo por lo del dinero del niño», dijo Roberta al cruzar los brazos. «Ya sabes que necesita cosas». «¿Pasa? ¿Quieres un vaso de agua?», ofreció Camila con voz tranquila. «No, no me tardo», respondió Roberta mientras negaba con la cabeza. Flavio salió del cuarto, sacó unos billetes del pantalón y los extendió sin levantar la vista. «Es para Alejandro», murmuró Flavio mientras se lo entregaba. «No quiero que le falte nada». Roberta tomó el dinero, dio media vuelta y se fue sin despedirse. Alejandro se quedó mirando la calle por donde su madre desaparecía, sin decir palabra. Esa noche, mientras Camila revisaba la mochila del niño para lavarle la ropa, encontró algo que no le pertenecía. Era una bolsita sucia, atada con hilo negro, escondida entre las camisetas. Al tocarla, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Esto qué es?», susurró Camila, como si alguien pudiera responderle desde las sombras del cuarto. Aferró la bolsita entre los dedos, sin saber que ese pequeño hallazgo sería el comienzo de algo que cambiaría sus vidas. Desde que Camila encontró la bolsita sucia en la mochila de Alejandro, algo cambió en el aire de la casa. Aunque no dijo nada, comenzó a observar más. Se volvió más atenta, más desconfiada, y entonces Roberta empezó a aparecer con más frecuencia cerca de la casa, como si ya no temiera cruzar límites ni respetar espacios ajenos. A veces llegaba temprano con el sol apenas subiendo, otras cuando el cielo se teñía de rojo. Siempre traía un motivo distinto. «El niño necesita medicina», dijo Roberta al apoyarse en el marco de la puerta. «Anda malo del estómago». Otro día pedía para cuadernos, para zapatos, para comida. Nunca se quedaba mucho tiempo. Tomaba el dinero y se iba rápido, con esa sonrisa forzada que no llegaba a los ojos. Camila comenzó a notar el patrón. Siempre había una urgencia, siempre una necesidad nueva. Y la forma en que Roberta miraba a Flavio, como si aún lo conociera demasiado bien. «Esto ya no es normal», comentó Camila una noche mientras preparaba café. «Roberta viene cuando quiere y siempre pide más». «Es mi hijo», respondió Flavio al sentarse junto a la mesa. «No puedo darle la espalda». Suspiró largo, sin mirarla. La conversación no fue una pelea, pero dejó una grieta, una de esas que no se ven, pero se sienten. Ese fin de semana, Alejandro volvió con fiebre. Tenía ojeras marcadas y los ojos apagados. «No pude dormir bien», dijo el niño con voz débil.
Mi mamá estaba enojada. Gritaba mucho. Camila se quedó con él toda la noche. Le puso pañitos fríos en la frente y espantó los zancudos con ramas de eucalipto. Afuera, el calor era tan denso que parecía que el aire no se movía. Cerca de las 3 de la madrugada, Camila cayó rendida por un momento. Y entonces soñó. En el sueño, alguien la llamaba desde la ventana del cuarto. Una voz de mujer arrastrada como salida del monte. Camila, Camila. La voz venía de entre los árboles, susurrando, repitiendo su nombre como un rezo maldito. Despertó con un sobresalto. El sudor le corría por la espalda, pero sentía frío. Un frío extraño, de esos que no vienen del clima. Miró a Alejandro dormido. Se acercó a la ventana con pasos lentos y por un segundo juró ver una silueta entre las palmas. Algo no estaba bien. Algo ya rondaba la casa. Los días pasaban lentos y pesados, como si algo invisible colgara del aire. Flavio, en el trabajo, comenzó a sentirse extraño. Las manos no le respondían igual. Las herramientas se le resbalaban como si estuvieran cubiertas de aceite, y la mezcla le parecía más pesada que nunca. Nunca me había sentido así, comentó Flavio a un compañero mientras se limpiaba el sudor con el dorso del brazo. Es como si algo me chupara las fuerzas. El compañero lo miró en silencio, pero no dijo nada. En esos pueblos, el mal también se guarda en la boca cerrada. En casa, Camila descubrió algo que la dejó helada. Mientras barría el patio trasero, notó un pequeño montículo de tierra removida. Al escarbar con cuidado, encontró un juguete de Alejandro, su carrito rojo, enterrado y cubierto de tierra húmeda. Tenía un hilo negro atado a las ruedas. Esa noche, la tensión reventó. «Roberta está cruzando límites», dijo Camila con voz firme mientras sostenía el carrito. «Algo no está bien. Esto no es normal». «No hables así de la madre de mi hijo», respondió Flavio golpeando la mesa con la palma. «Ya bastante tiene con lo que le toca». Camila apretó los labios, pero no respondió. El silencio fue más pesado que el golpe. Al día siguiente, Roberta apareció sin aviso. Esta vez, no pidió dinero. Lloraba. «Me estás olvidando», dijo Roberta entre sollozos al mirar a Flavio. «Ya no soy nada para ti». Flavio bajó la vista, incómodo. Camila, desde la cocina, sintió un dolor de cabeza punzante, como si un alambre le apretara las sienes. La presencia de Roberta la alteraba de una forma que no sabía explicar. Todo en ella era irritación. Esa misma noche, mientras cenaban en silencio, Alejandro rompió la quietud sin mirar a nadie. «Mi mamá dice cosas feas de Camila cuando estoy allá», confesó el niño en voz baja. «Dice que ella te quiere quitar de mí». Camila no dijo nada. Solo bajó la cuchara, tragó saliva y miró a Flavio, que seguía con la cabeza agachada. ¿Había algo más allá de los celos o la desconfianza? Algo oscuro y pegajoso, como la misma humedad del pueblo, que se metía por las paredes y comenzaba a instalarse dentro de la casa, y ya no se quería ir. Las noches en Teapa se volvieron más pesadas. No era solo el calor, ni los zancudos que zumbaban sin descanso. Era otra cosa, una densidad en el ambiente, como si el aire no quisiera ser respirado. Flavio empezó a tener sueños extraños. Siempre era la misma voz, Roberta, llamándolo desde algún lugar oscuro. «Flavio, acuérdate de mí», susurraba Roberta en sus sueños. «Acuérdate de lo que tuvimos». La voz era suave, pero insistente, como una gota que no deja de caer. Al despertar, sentía el cuerpo entumido y un cansancio que no se quitaba ni con café de olla. En el cuarto, un olor a podrido comenzó a instalarse. No venía de comida ni de caños. Era un hedor como de huevo viejo, pegajoso, que se metía en la nariz y no salía. La comida que Camila preparaba se dañaba rápido. El guiso de res, que siempre aguantaba 2 días, amanecía fermentado. «Esto no es normal»,
murmuró Camila al tirar la olla entera al patio. Algo está mal en esta casa. Una noche, mientras lo arropaba, Alejandro la miró con los ojos bien abiertos. «Hay una mujer que se queda mirándome cuando duermo», dijo el niño con voz temblorosa. «No dice nada, solo me ve». Camila sintió un escalofrío que le bajó por la espalda. No dijo nada, solo lo abrazó más fuerte. La relación entre ella y Flavio se volvió tirante. Ya casi no se hablaban, y cuando lo hacían, era con palabras cortantes, como cuchillos. Todo se llenó de tensión, como si el amor se hubiera escondido debajo del miedo. Una tarde, sin tocar la puerta, Roberta entró como si la casa fuera suya. «Necesito dinero otra vez», dijo Roberta mientras caminaba directo a la sala. «El niño es tu responsabilidad». Camila sintió que algo dentro de ella explotaba. «¡Sal de mi casa!», gritó Camila temblando de rabia. «Ya no tienes derecho». Flavio quedó en medio como un tronco partido, sin saber a quién sostener. Roberta no dijo nada más. Se fue con la misma cara con que llegó, pero sus ojos brillaban raros, como si algo se burlara detrás de ellos. Esa noche, con el corazón apretado, Camila encendió una vela blanca frente a una imagen de la Virgen. No sabía mucho, pero sabía que algo ya estaba viviendo con ellos, y no era humano. Camila salió de casa al amanecer, cuando el calor del pueblo apenas comenzaba a subir, y el aire se llenaba de zumbidos de insectos y sombras largas que se estiraban por las calles polvorientas. Caminó sin mirar atrás, con el corazón apretado, como si algo invisible le empujara los pasos. La casa de doña Pascuala, su comadre rezandera, estaba al final de una calle empinada. Tenía las paredes manchadas de humedad y un jardín lleno de plantas amargas que nadie más cultivaba. Ruda, albahaca morada, epazote. Apenas cruzó el umbral, Pascuala levantó la vista desde su silla de mimbre, como si ya supiera a qué venía. «Tú no vienes por gusto», dijo doña Pascuala con voz baja. «Vienes cargada, hija». Camila sintió un nudo en el pecho. No alcanzó a hablar cuando la comadre se levantó y le tomó las manos. Cerró los ojos, frunció el ceño y respiró hondo. «Aquí hay envidia», añadió Pascuala con firmeza. «Una mujer te quiere ver separada y triste». «Esto no es juego, Camila». Las lágrimas le brotaron sin control, no por tristeza, sino por algo más profundo, como si alguien le hubiera abierto el pecho. Pascuala la sentó frente a una mesa. Sacó un huevo blanco de una canasta, lo sostuvo unos segundos entre las manos y empezó a pasarlo por todo el cuerpo de Camila, mientras murmuraba rezos antiguos que sonaban a mezcla de español y náhuatl. El ambiente se volvió espeso, el silencio, más denso que el aire. Al romper el huevo en un vaso con agua, aparecieron manchas negras, burbujas lentas y hilos torcidos. «No es brujería fuerte», explicó Pascuala al observar el vaso. «Es mal de ojo, pero está puesto con coraje, con intención, con ganas de verte sola». Dijo que el daño venía de un resentimiento viejo, un amor torcido que no sabe soltar. «Esto no se va solo», continuó Pascuala. «Hay que hacer una limpia, y el hombre también tiene que venir. Si no, seguirá entrando por donde tiene acceso». Camila se quedó en silencio un momento, y luego preguntó, con miedo: «¿Y el niño?». Pascuala la miró fijo. «El niño es Puente», respondió Pascuala sin titubear. «Sin querer». «Pero Puente, al fin». Camila regresó a casa sintiendo un alivio raro, como si el aire ya no la apretara tanto, pero el miedo seguía ahí, agazapado. Al contarle todo a Flavio, él negó con la cabeza y suspiró hondo. «No creo en esas cosas», respondió Flavio al mirarla. «Lo que tenemos son problemas de gente viva, no trabajos». Camila bajó la mirada. Entendió entonces que estaba sola, pero no pensaba detenerse. El cuerpo de Flavio comenzó a fallarle de forma evidente. Ya no era cansancio común. En la obra,
El sol caía como castigo sobre su espalda, pero él sentía frío por dentro, como si algo le absorbiera el calor del alma. Las náuseas lo hacían detenerse y caminar al borde del desmayo. Sus hombros, antes firmes, ahora se encorvaban como los de un viejo agotado. «Siento que algo me jala para abajo», dijo Flavio una tarde al llegar a casa, como si cargara costales invisibles. Camila lo observaba en silencio. Lo veía apagado, perdido, como si algo dentro de él se estuviera deshaciendo poco a poco. Alejandro tampoco estaba bien. En las madrugadas despertaba empapado en sudor, gritando sin razón aparente. «No quiero dormir aquí», lloró el niño abrazándose a Camila. «La mujer me mira desde la puerta. No se va nunca». Camila ya no pudo esperar más. Sin decirle nada a Flavio, fue a buscar a doña Pascuala. La rezandera llegó al caer la tarde, con su rebozo negro y un morral lleno de hierbas y velas. Apenas entró, se detuvo en seco. Inspiró profundo, como si oliera algo que otros no podían percibir. «¿Aquí hay algo pegado?», dijo Pascuala con voz grave. «Algo que no se quiere ir». Se acercó a Flavio, que estaba sentado en una mecedora, pálido, sudando frío. Pascuala alzó la mano y la pasó cerca de su pecho sin tocarlo. Su expresión se volvió dura. «No es enfermedad», añadió la rezandera. «Es cansancio puesto con intención, y es fuerte». Camila sintió un escalofrío, mientras Pascuala preparaba sus cosas, encendiendo una vela blanca y sacando ruda del morral. Se escuchó un grito desde afuera. «¡Flavio! ¡Sal! ¡Necesito hablar contigo!», gritó Roberta desde el portón, con una voz que cortaba el aire. Flavio se levantó de golpe, como si algo lo hubiera pinchado. Su rostro se llenó de rabia, vergüenza y confusión. «Esto ya se salió de control», murmuró Flavio bajando la cabeza. «Ya no es normal». Camila lo miró con firmeza. Sabía que esa noche algo iba a pasar. Y no sería leve. La limpia comenzó al caer la noche, cuando el sol se escondía lentamente y el calor cedía apenas, dejando en el aire un cansancio espeso. Doña Pascuala preparó todo en silencio. Colocó un brasero en el centro del cuarto, encendió copal y comenzó a rezar con voz baja, casi como un murmullo que se confundía con el humo. Pasó ramas de pirul por el cuerpo de Flavio, de Camila y de Alejandro, una y otra vez, mientras sus labios no dejaban de moverse. El aire se volvió más denso, como si cada rincón de la casa estuviera conteniendo la respiración. Cuando el huevo tocó el pecho de Flavio, él se estremeció de inmediato. «Siento como si me apretaran el corazón», dijo Flavio con la voz ahogada. «No puedo respirar bien». Pascuala no respondió. Rompió el huevo en un vaso con agua, observó cómo el contenido se deformaba y luego negó con la cabeza, seria. «Aquí hay camino abierto», dijo Pascuala con firmeza, y no fue sin querer. Camila tragó saliva. El sudor le escurría por la espalda, aunque no hacía tanto calor. Cuando la rezandera se acercó a Alejandro, el niño comenzó a temblar. Su cuerpecito se endureció y los ojos se le llenaron de lágrimas. «No me gusta», sollozó Alejandro escondiendo la cara en el regazo de Camila. «Me da miedo». Pascuala lo abrazó con fuerza y siguió rezando, apretando más el ramo contra su espalda. Luego se volvió hacia Flavio y lo miró directo a los ojos. «Es una mujer que te amó y que te tuvo, Flavio», reveló Pascuala sin rodeos, «y está usando al niño para llegar a ti». Camila sintió que el estómago se le caía. Por un momento, todo en ella se apagó. «No hay odio», continuó Pascuala con voz pesada, «pero sí hay posesión, envidia y un coraje viejo que fermentó en el silencio». Nadie habló. El cuarto entero parecía detenido en el tiempo. «El mal no va a parar mientras la raíz siga viva», añadió Pascuala mientras guardaba sus cosas. «Hay que ir a donde empezó todo». Camila frunció el ceño. «¿A dónde?»,
Pascuala alzó la mirada, seria. «A la casa de esa mujer», respondió Pascuala con voz seca. «Solo allí podemos cerrar lo que se abrió». La noche ya había caído por completo. Afuera los perros ladraban sin razón. Y dentro de la casa, por primera vez, nadie se atrevió a negar lo que estaba pasando. La casa de Roberta estaba al borde del pueblo, casi tragada por la humedad, las raíces y la maleza, como si el monte quisiera recuperarla poco a poco. El techo chorreaba en las esquinas y las paredes estaban manchadas con vetas verdosas. Doña Pascuala se detuvo justo antes de cruzar el umbral. Cerró los ojos, aspiró hondo y frunció el ceño. «Aquí pesa el aire», dijo Pascuala en voz baja. «Aquí se guarda rencor viejo». Camila sintió un nudo en la garganta. Flavio tragó saliva. Cuando dio un paso, las piernas apenas le sostuvieron. Dentro, el olor era agrio. Una mezcla entre sudor viejo, fruta podrida y algo que no tenía nombre. El ambiente era espeso, como si el tiempo ahí adentro no fluyera igual. Pascuala no dudó. Fue directo a un rincón oscuro y levantó una cubeta tapada con un trapo mugroso. El agua dentro era turbia y apestosa. Limones negros, babosos, flotaban lentos. En una silla encontraron una camiseta vieja de Flavio, amarrada con hilo rojo. Debajo de la cama, fotos dobladas de él, manchadas con algo pegajoso. Alejandro, que no soltaba la mano de Camila, se acercó lentamente a una esquina y señaló un objeto. Era su carrito azul, sucio, con tierra húmeda aún en las ruedas. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Roberta entró como empujada por el viento. «¡No toquen nada!», gritó Roberta con los ojos desorbitados. «Eso no es lo que parece». Pascuala la enfrentó con la mirada firme, sin miedo. «Aquí hay trabajo hecho», sentenció Pascuala. Y no fue juego de nadie. Roberta rompió en llanto. Cayó de rodillas al suelo. «Yo solo quería que regresaras conmigo», confesó Roberta sollozando. «Camila me lo robó todo. Dijo que una vecina del barrio conocida por saber de esas cosas la había ayudado con brujería leve, un amarre, un llamado, una limpia para acercar corazones». Camila lloró en silencio. Flavio no dijo palabra, pero algo dentro de él se rompió de forma definitiva. Ninguno de los tres sería el mismo después de eso. Doña Pascuala no permitió que nadie dudara ni un segundo más. Su voz tenía un peso que no admitía réplica. «Todo para afuera», ordenó Pascuala con firmeza. «Lo que vino torcido, que se vaya torcido». Sacaron los objetos del cuarto de Roberta y los amontonaron en el patio seco. Camiseta, fotos, juguetes, trapos atados, limones podridos. El aire era espeso, casi sólido. El calor del pueblo apretaba el pecho como si algo invisible se sentara encima. Pascuala encendió el fuego con ramas secas, copal y un poco de alcohol de caña. Los rezos comenzaron bajos, antiguos, como si no fueran de este tiempo. Palabras mezcladas con náhuatl, con invocaciones que solo ella entendía. «Aquí se corta lo que no debía existir», dijo Pascuala mientras arrojaba la camiseta de Flavio al fuego. «Aquí se regresa lo que fue amarrado con coraje». Las fotos se retorcieron al arder. Un olor agrio y denso se levantó del fuego, haciendo que Camila sintiera náuseas. Dio un paso atrás, mareada. Roberta cayó de rodillas. Se golpeó el pecho con los puños, llorando desesperada. «Yo no quería hacer daño», sollozó Roberta con la voz rota. «Solo quería que me miraras otra vez». Pascuala no la miró. «El daño se hace igual, aunque se niegue», respondió Pascuala sin pausa. «La envidia también mata despacio. Como el moho. Cuando los limones podridos estallaron en el fuego, un chasquido agudo llenó el aire. En ese instante, Alejandro gritó con fuerza y luego se quedó en silencio, respirando profundo. «Ya no pesa», dijo el niño al mirar a Camila. «Ya no siento frío».
De regreso a casa, la limpia final continuó. Pascuala pasó pirul, agua bendita y rezos por cada rincón. Camila barrió hacia afuera con fuerza, sacando no solo tierra sino rabia, miedo y todo lo que había entrado sin permiso. Flavio se quedó quieto. Sentía como el cansancio viejo empezaba a soltarse de sus huesos. Al día siguiente, fue a buscar a Roberta. La encontró sentada en la banqueta, con la mirada ida. «No vuelvas a cruzar esta puerta», dijo Flavio con voz firme. «Ni por mí, ni por el niño». Roberta bajó la cabeza. No dijo nada. Esa fue la ruptura definitiva, y aunque el aire no estaba limpio del todo, por fin dejaba respirar. Los días siguientes fueron raros, como si la casa estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. El aire ya no olía a podrido. Las paredes, aunque aún manchadas por la humedad, parecían menos opresivas. La comida volvía a durar sin agriarse. Alejandro volvió a dormir tranquilo. Ya no despertaba gritando. Jugaba en el patio, reía más. Corría detrás de las gallinas sin mirar a las esquinas oscuras. Camila, aunque aliviada, cargaba con una tristeza callada. No era tristeza por lo que pasó, sino por lo que quedó marcado. Sabía que ciertas cosas no se borran, solo se aprenden a llevar. Doña Pascuala volvió una última vez. Llegó al amanecer con su rebozo limpio, una botella de agua bendita y ramas frescas de albahaca. «El mal se fue», dijo Pascuala al rociar agua en los marcos. «Pero el recuerdo se queda para que aprendan a protegerse». Nadie la contradijo. Días después, supieron que Roberta se había ido del pueblo, dejando a Alejandro a los cuidados de su padre y de Camila. Se fue a vivir con unos parientes, lejos, más allá del monte. Nadie volvió a verla por Teapa. Nadie supo más. No enfermó, no fue castigada. Solo desapareció, llevándose consigo su propio castigo, la soledad. Una noche, mientras el viento movía las hojas de las palmas, Flavio miró hacia la oscuridad de la selva y habló sin mirar a nadie. «La peor brujería no se hace con velas», dijo Flavio en voz baja. «Se hace con rencor guardado». Camila se acercó y le tomó la mano. No dijeron más. La vida siguió, distinta, marcada, más alerta, más consciente. Nadie olvidó. El daño pasó, pero dejó huellas, como todo lo que se vive de verdad. Recuerdo perfectamente el día que llegué al rancho El Paraíso. Había oído hablar de don Fernando, un hombre conocido por ser justo, pero con una mirada que parecía atravesarte. Desde pequeño, mi vida había estado ligada al campo. Aprendí a trabajar bajo el sol, arando los terrenos y cuidando el ganado. No tenía grandes aspiraciones, pero siempre he sido un hombre trabajador y honesto, creyendo que con esfuerzo podría forjar un camino digno. Me llamo Pedro. Soy un campesino como muchos otros, acostumbrado a la dureza de la vida rural. Pero algo en ese lugar, tan vasto y enigmático, me hizo sentir que mi llegada cambiaría más cosas de las que podía imaginar. Mientras atravesaba el portón principal con mis pocas pertenencias al hombro, me detuve un instante a observar la inmensidad del rancho. Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el aire olía a tierra húmeda y madera vieja. Un aroma familiar que siempre me daba una sensación de calma. Los empleados del rancho iban y venían, ocupados con sus tareas, y yo trataba de no llamar demasiado la atención. Sin embargo, al llegar a la casa de los empleados, mis ojos se encontraron con los de Magdalena, la hija del capataz. Su belleza era innegable, pero lo que más me inquietó fue su mirada, intensa, profunda, como si escondiera un secreto. Esa noche, mientras intentaba acomodarme en el cuarto que me asignaron, no podía quitarme de la cabeza a Magdalena. Su presencia era desconcertante, casi hipnótica, y me hacía sentir que en ese rancho había algo más de lo que parecía. Intenté dormir, pero el cansancio no vencía la inquietud que me rondaba.
Fue entonces cuando escuché pasos alrededor de mi cuarto. Al principio pensé que sería algún animal, pero los sonidos eran demasiado pesados, rítmicos, como si alguien estuviera caminando a propósito. Encendí la lámpara, abrí la puerta y me encontré con la oscuridad del campo extendiéndose frente a mí. No había nadie, pero en la distancia, entre las sombras de los maizales, me pareció ver una figura femenina que desapareció tan rápido como había aparecido. Cerré la puerta con fuerza y me senté en la cama, sintiendo por primera vez un miedo que no sabía cómo explicar. Con el pasar de los días, no podía evitar interesarme aún más por Magdalena. Había algo en ella que me atraía, pero también algo que me inquietaba profundamente. Su ambición era evidente, y aunque admiraba su determinación para buscar una vida mejor, no podía dejar de sentir que estaba dispuesta a cualquier cosa para conseguirlo. Desde que comenzó a acercarse a don Fernando, todo cambió en el rancho. Magdalena no solo se ganó la atención del patrón, sino también su confianza, y lo hizo con una rapidez que desconcertaba a todos. Yo, aunque seguía ilusionado, no podía ignorar la sensación de que ella no era tan inocente como aparentaba. Una noche, mientras regresaba al cuarto después de un largo día en el campo, vi algo que reforzó mis dudas. Magdalena caminaba hacia la casa principal, pero no llevaba las manos vacías. Cargaba un paquete envuelto en tela oscura y varias velas, y su andar, normalmente relajado, ahora parecía casi apresurado. Me escondí detrás de un poste para observarla mejor, y pude notar que miraba a su alrededor, como asegurándose de que nadie la viera. En silencio, entró en la casa, y poco después, vi como una luz tenue, probablemente de las velas, iluminaba las ventanas del salón principal. Algo no estaba bien, y aunque intenté no sacar conclusiones apresuradas, no podía dejar de pensar que Magdalena estaba escondiendo algo. En cuestión de días, Magdalena pasó de ser la hija del capataz a la encargada oficial de la casa principal. Su cambio de posición fue tan rápido que muchos trabajadores comenzaron a murmurar. Algunos decían que don Fernando había perdido la cabeza, que Magdalena lo estaba manipulando con su encanto. Otros, más supersticiosos, comenzaron a hablar de cosas extrañas. El olor de hierbas quemadas alrededor de la casa principal, o sombras que se movían dentro, incluso cuando Magdalena estaba sola. Yo no sabía qué pensar. Mi corazón quería creer que ella era la misma mujer que me había fascinado desde el primer día. Pero mi mente me decía que estaba viendo solo una parte de quien realmente era. Y esa parte oculta me empezaba a dar miedo. No pasó mucho tiempo antes de que don Fernando tomara una decisión que sorprendió a todo el rancho. Una tarde, llamó al capataz a su despacho y, con palabras solemnes, le pidió la mano de Magdalena en matrimonio. «Quiero hacer las cosas bien», dijo, como si tratara de justificar la rapidez de su decisión. Su voz, normalmente firme, parecía cargada de una emoción inusual, casi como si estuviera hipnotizado por ella. El capataz, desconcertado pero halagado por la propuesta, aceptó sin dudarlo. La noticia se extendió rápidamente entre los empleados, y aunque muchos se mostraron incrédulos, yo no pude evitar sentir una punzada de celos mezclada con preocupación. Algo en todo esto no me parecía natural. Una vez instalada en la casa principal como la nueva señora del rancho, Magdalena comenzó a cambiar. Siempre llevaba consigo un pequeño relicario de plata que había aparecido de repente, un objeto que nunca antes le había visto usar. Aunque a simple vista parecía algo común, los trabajadores del rancho empezaron a notar que Magdalena lo tocaba constantemente, como si buscara en él protección o poder. Las noches se llenaron de rumores, ya que los empleados decían escuchar susurros provenientes de su habitación. Algunos afirmaban que hablaba sola, como si estuviera acompañada por algo que no podían ver. Una noche, mientras terminaba mis tareas cerca de la casa principal, vi algo que me heló la sangre. Magdalena estaba en el centro de su habitación, rodeada de velas negras,
murmurando palabras que no entendía mientras dibujaba símbolos extraños en el suelo, con lo que parecía ser sangre. Los rituales de Magdalena se volvieron cada vez más inquietantes. Los empleados empezaron a encontrar restos de animales cerca de la casa, gallinas decapitadas, plumas esparcidas y muñecos de trapo atados con hilos rojos. Algunos se negaban a trabajar de noche, temerosos de las sombras que parecían moverse alrededor de la casa principal. Desde la distancia, yo la observaba, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. Era imposible ignorar la sensación de que algo oscuro estaba tomando forma en el rancho. A pesar de mi desconcierto, no podía apartar los ojos de Magdalena, como si algo más fuerte que el miedo me empujara a seguir sus pasos, incluso sabiendo que lo que estaba viendo podría cambiarlo todo para siempre. Los murmullos comenzaron como un leve susurro entre los trabajadores del rancho, pero en poco tiempo se convirtieron en el tema principal de conversación. Magdalena ya no era vista como la hija del capataz, ni siquiera como la nueva esposa de don Fernando, sino como alguien envuelta en algo oscuro e inexplicable. Algunos decían que la habían escuchado recitando palabras extrañas bajo la luz de las velas. Sombras que caminan en silencio, abran las puertas del destino, atrapen el alma que quiero y denme el poder que exijo. Estas palabras, transmitidas de boca en boca, alimentaban el miedo. Algunos aseguraban que, después de escucharlas, las noches se volvían más frías y los campos parecían envueltos en una bruma pesada, como si el rancho estuviera siendo vigilado por algo invisible. Don Fernando, un hombre conocido por su lógica y temperamento estable, también empezó a comportarse de manera extraña. Ahora tenía explosiones de ira, humillando a los empleados por los errores más insignificantes. ¡Inútiles! ¡No puedo confiar en nadie de ustedes!, gritaba, golpeando la mesa con tanta fuerza que las ventanas vibraban. Pero lo más inquietante eran los momentos en que parecía ausente, mirando al vacío como si escuchara voces que los demás no podían oír. Los trabajadores, aterrados, afirmaban haberlo visto vagar por los pasillos durante la noche, murmurando palabras incomprensibles. El terror aumentó cuando algunos empleados encontraron símbolos tallados en las vigas del establo y las puertas del granero. Eran espirales y líneas cruzadas que parecían formar ojos observadores, grabados con precisión, como si alguien hubiera trabajado en ellos en secreto. «Esto no estaba aquí antes», decía uno de los peones mientras señalaba las marcas con manos temblorosas. Nadie quería acercarse a esas zonas, y los rumores de que el rancho estaba maldito se extendieron rápidamente. Yo, por mi parte, no podía quitarme de la cabeza que todo esto giraba en torno a Magdalena. Algo oscuro y poderoso estaba ocurriendo, y cuanto más lo pensaba, más temía descubrir hasta dónde llegaría esa oscuridad. La situación en el rancho se volvía insostenible, y no solo yo lo notaba. El capataz, un hombre acostumbrado a resolver problemas con firmeza, comenzó a mostrar signos de preocupación. Aunque nunca hablaba abiertamente de Magdalena, sus gestos lo delataban, largas miradas hacia la casa principal y suspiros profundos como si cargara un peso invisible. Fue él quien, una tarde, me llamó aparte mientras terminaba mis tareas. «Pedro, necesito que vayas al pueblo y hables con doña Jacinta. Ella sabe cosas que pueden explicar lo que está pasando aquí. Solo ella puede ayudarnos a entender qué está haciendo mi hija», dijo con una voz cargada de pena y temor. Aunque dudé, acepté. Sabía que alguien debía buscar respuestas. Cuando llegué a la humilde choza de doña Jacinta, me recibió una mujer de mirada penetrante y voz grave. Antes de que pudiera hablar, ella ya parecía saber a qué venía. «Vienes por Magdalena, ¿verdad?», dijo mientras preparaba un brebaje con hierbas secas y hojas de maíz. Le expliqué todo lo que había visto en el rancho, los susurros nocturnos, los símbolos extraños y el cambio en don Fernando. Doña Jacinta me escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Esa mujer está jugando con fuerzas que no comprende.
Está usando magia negra para dominar y asegurar su posición, pero estas prácticas siempre exigen un precio alto. Y ese precio no tarda en llegar, advirtió. Luego, con los ojos entrecerrados, dijo que había tenido visiones inquietantes. Sombras arrastraban a Magdalena hacia un pozo oscuro, mientras el rancho ardía en llamas bajo un cielo cubierto de cenizas. Antes de que me fuera, doña Jacinta me entregó un pequeño amuleto de madera tallada con símbolos que no reconocí. Esto no detendrá lo que viene, pero puede protegerte. La ambición de Magdalena acabará por devorarla a ella y a quienes la rodean, pero tú aún puedes salvarte si sabes cuándo alejarte, me dijo con seriedad. Regresé al rancho con el corazón pesado, sintiendo que las palabras de Jacinta habían confirmado mis peores temores. Sin embargo, también traía conmigo una nueva determinación. Si había algo que pudiera hacer para proteger a los demás, incluso a Magdalena de sí misma, no pensaba quedarme de brazos cruzados. La tragedia se sentía inminente, y las palabras de Jacinta resonaban en mi mente como una advertencia que no podía ignorar. Cuando regresé al rancho, fui directamente a buscar al capataz. Su rostro reflejaba preocupación y algo de temor, como si ya supiera que no traería buenas noticias. ¿Qué dijo Jacinta?, preguntó, cruzando los brazos con nerviosismo. Traté de explicarle sin alarmarlo demasiado. No fue muy concreta. Mencionó que algo malo está por suceder, algo que podría destruir todo lo que conocemos, dije, recordando las palabras de la curandera con cautela. Él suspiró, y por un momento su mirada pareció perdida, como si estuviera aceptando lo inevitable. Sabía que esto terminaría mal. Magdalena no es la misma desde que llegó a esa casa. Don Fernando está ciego, pero yo no. Y tú tampoco, añadió antes de retirarse, dejando en el aire la sensación de que un desastre estaba en camino. Esa noche, Magdalena realizó un ritual diferente, lejos de la casa principal. En medio del maizal, bajo el cielo estrellado, encendió velas negras que colocó en un círculo perfecto. En el centro del círculo, trazó símbolos complejos con cenizas y colocó un cuenco de barro. Con una pequeña daga, cortó un mechón de su cabello y dejó caer varias gotas de sangre fresca en el recipiente, mientras murmuraba palabras en un idioma ancestral que resonaban con un eco extraño en el campo. A medida que avanzaba el ritual, el aire alrededor de Magdalena pareció volverse más denso y frío. De repente, entre las sombras proyectadas por las velas, apareció una figura oscura. La figura la observó fijamente, y su sonrisa malévola parecía burlarse de ella, como si supiera algo que Magdalena ignoraba. Por primera vez, su ambición fue reemplazada por un miedo profundo que no podía controlar. En los días posteriores al ritual, Magdalena comenzó a pagar el precio de lo que había hecho. Su piel se volvió pálida, su cabello perdió fuerza y brillo, y su energía parecía desaparecer con cada amanecer. Los trabajadores del rancho notaron su deterioro y comenzaron a murmurar que estaba siendo consumida por las mismas fuerzas que había invocado. Don Fernando, quien al principio la había idolatrado, ahora la miraba con creciente desconfianza. «¿Qué te está pasando, Magdalena?», le preguntaba, pero ella solo le daba respuestas evasivas. Sin embargo, ni siquiera podía ocultar el miedo en sus ojos. Algo estaba desmoronándose dentro de ella, y el rancho, con su atmósfera cada vez más sombría, parecía ser el reflejo de la tragedia que estaba a punto de desatarse. Don Fernando llevaba semanas debilitado, pero algo dentro de él finalmente despertó. En una noche especialmente tensa, mientras recorría la casa principal, decidió entrar en el cuarto que compartía con Magdalena. Allí, en un rincón oscuro, encontró algo que lo dejó sin aliento: un muñeco de tela con varias agujas clavadas en su pecho y su nombre, Fernando, escrito con tinta negra en un papel que rodeaba la figura. Cerca de él había otros objetos: velas negras apagadas, restos de hierbas quemadas y símbolos dibujados en las paredes con ceniza. «¡Maldita sea Magdalena!»,
rugió, sosteniendo el muñeco en alto mientras sentía una mezcla de furia y traición. ¿Qué clase de brujería es esta? Te di todo, y esto es lo que haces conmigo. Magdalena, al escuchar los gritos, corrió al cuarto, pero antes de que pudiera defenderse, don Fernando la confrontó. «¡Eres una bruja! ¡Me usaste! ¡Me destruiste!», le gritó, mientras agitaba el muñeco frente a ella. Magdalena, con una mezcla de miedo y desafío, intentó manipularlo como tantas veces lo había hecho antes. «Fernando, estás confundido. Yo solo quise protegerte, protegernos», dijo con voz suave, pero él no estaba dispuesto a escuchar. «¡Basta de mentiras! No puedo creer que haya caído en tus redes», exclamó mientras la agarraba del brazo con fuerza. Los empleados, alertados por los gritos, comenzaron a reunirse afuera de la casa principal, observando con horror cómo don Fernando arrastraba a Magdalena hacia el granero, tomándola por el cabello mientras ella luchaba y gritaba: «¡Me las pagarás, Fernando! ¡No sabes con quién estás jugando!». Una vez en el granero, don Fernando la ató con una cuerda a una viga, ignorando los murmullos de los empleados que observaban desde la distancia. «Quiero que te quedes aquí y pienses en todo el mal que has hecho», le gritó antes de salir, cerrando la puerta con fuerza. Magdalena, furiosa y desesperada, comenzó a reír de forma desquiciada. «¿Crees que puedes librarte de mí tan fácilmente? Nunca escaparás de lo que hemos hecho». Con un esfuerzo casi sobrenatural, logró sacar un encendedor de su vestido y lo encendió, acercándolo a la paja seca del suelo. En cuestión de segundos, el fuego comenzó a devorar el granero. Los gritos de Magdalena resonaban como ecos que se mezclaban con el crujir de la madera y el rugido de las llamas. Algunos empleados intentaron acercarse, pero las sombras que danzaban dentro del fuego parecían cobrar vida, envolviendo a Magdalena mientras su risa se transformaba en un alarido final que heló la sangre de todos los presentes. Cuando el fuego finalmente cedió, solo quedaron cenizas y un silencio aterrador que marcó el fin de Magdalena, pero no de la oscuridad que había traído consigo. Después de la tragedia en el granero, el rancho se sumió en un silencio pesado y opresivo. El capataz y su familia, devastados por lo ocurrido, decidieron marcharse, incapaces de soportar la vergüenza y el dolor que la ambición de Magdalena había traído. «Esto ya no es un hogar para nosotros», dijo el capataz mientras empaquetaba sus pertenencias. Al verlos partir, me quedé con un vacío indescriptible, sintiendo que mi propia falta de acción había contribuido a su sufrimiento. No podía dejar de pensar que, si hubiera actuado antes, si hubiera enfrentado mis temores y hablado con don Fernando o con Magdalena, tal vez nada de esto habría sucedido. Las noches se volvieron una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. Magdalena aparecía en mis sueños, llorando sangre, rodeada de sombras que parecían consumirla, o me llamaba desde el fuego con una voz desgarradora. Durante el día, su presencia parecía perseguirme. A veces, veía su rostro reflejado en los espejos del rancho, y en las noches más silenciosas, juraba escuchar su risa o susurros que venían de lugares vacíos. Mi amor no correspondido se transformó en una carga insoportable. Ya no era solo el recuerdo de la mujer que había amado, sino el peso de su caída y las fuerzas oscuras que desató. El rancho, antes un lugar de esperanza para mí, ahora era un espacio lleno de sombras y culpa. Sabía que Magdalena no encontraba paz, y yo tampoco la tendría mientras permaneciera allí. El rancho ya no era el mismo tras la muerte de Magdalena. El ambiente, antes lleno de vida y trabajo, se volvió opresivo, como si una sombra invisible cubriera cada rincón. Los empleados comenzaron a hablar de extrañas apariciones. Aseguraban escuchar la voz de Magdalena en los pasillos, llamando por su nombre, y algunos decían haberla visto caminando por los campos, con su vestido blanco cubierto de ceniza, como si el fuego aún la rodeara. Las velas se apagaban sin razón y las puertas se cerraban de golpe, incluso cuando no había viento. El miedo se apoderó de todos,
y algunos trabajadores decidieron abandonar el rancho, convencidos de que el espíritu de Magdalena estaba buscando venganza. Don Fernando, quien ya mostraba signos de paranoia antes, comenzó a perder por completo el control. Su comportamiento se volvió errático y violento, gritando órdenes incoherentes y arremetiendo contra los empleados por las cosas más insignificantes. Lo más extraño ocurría cuando visitaba el maizal. «¡Está aquí! ¡Me está siguiendo!», gritaba saliendo corriendo del lugar, su rostro pálido y cubierto de sudor frío. Decía que veía sombras moviéndose entre las plantas, acechándolo. Nadie quería acompañarlo al maizal, y los trabajadores evitaban la zona, temiendo que las historias fueran ciertas. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en mi cuarto. Al abrir los ojos, vi una sombra que parecía deslizarse hacia mí. Traté de moverme, pero era como si algo invisible me estuviera asfixiando. Sentía una presión en el pecho que me dejaba sin aire. Y entonces la escuché. La risa de Magdalena, baja y siniestra, resonando en mis oídos. De pronto, la sombra desapareció, dejándome temblando en mi cama. Desde la ventana vi algo que me heló la sangre. Una figura con un vestido blanco que se alejaba hacia el maizal. Sabía que no podía ser real, pero todo en el rancho parecía haber cruzado el límite entre lo natural y lo sobrenatural. Nadie hablaba abiertamente, pero todos sabíamos que Magdalena aún estaba allí y no estaba en paz. El rancho ya no era un lugar donde pudiera quedarme. Las sombras de Magdalena estaban en cada rincón, en cada susurro que el viento traía, y el ambiente sombrío me hacía imposible continuar. Los empleados seguían abandonando el lugar uno a uno, y don Fernando, reducido a un cascarón de lo que alguna vez fue, pasaba los días encerrado, murmurando para sí mismo. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que el rancho quedara completamente vacío. Mi culpa, el recuerdo de Magdalena y los ecos de lo que ella había desatado, me atormentaban sin cesar. No podía salvarla ni salvar el rancho, pero podía salvarme a mí mismo. Decidí que debía marcharme y buscar un nuevo comienzo, lejos de ese lugar maldito. Antes de partir, pasé por las cenizas del granero, el lugar que había sido el centro de todo. Allí recordé las palabras de doña Jacinta y saqué el amuleto que ella me había dado. Lo dejé sobre las cenizas, como un intento de apaciguar el espíritu de Magdalena. «No sé si esto servirá, pero espero que encuentres la paz que no pudiste en vida», murmuré, con la voz entrecortada. Mientras me alejaba del rancho, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Aunque sabía que necesitaba irme, una parte de mí se resistía a dejar atrás todo lo que había ocurrido, como si al marcharme estuviera abandonando también la última conexión con Magdalena. Cuando llegué al camino que salía del rancho, me detuve un instante para mirar atrás. Allí, en la distancia, entre las sombras de los campos y la luz tenue del amanecer, vi una silueta. Era Magdalena, o al menos algo que parecía ser ella. Estaba de pie, inmóvil, con su vestido blanco aún manchado de ceniza. Por un momento sentí que sus ojos se clavaban en los míos, como si quisiera decirme algo, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció entre la niebla. Continué caminando, sin mirar atrás, llevando conmigo la lección más importante de mi vida. La ambición desmedida y las fuerzas oscuras solo traen destrucción. Prometí vivir con humildad y nunca dejarme llevar por lo que no podía controlar, aunque sabía que las sombras de Magdalena seguirían acompañándome en mis recuerdos para siempre. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.